Votar de manera racional y responsable es clave para elegir gobernantes capaces y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Una decisión informada permite evaluar propuestas y trayectorias, evitando caer en promesas vacías o populismos. Así se fortalece la democracia y se promueve un futuro más justo y próspero. Buenas noches, queridos amigos de Convergente TV, CTV, Televisión Global. Nos encontramos en el análisis de los últimos candidatos. Esto es Luisa González y Daniel Noboa. Ha pasado ya el debate, eso lo analizaremos después de presentar y ver la factibilidad de las propuestas tanto de Luisa González como de Daniel Noboa. Y veremos, por tanto, si las propuestas de campaña fueron o no explicadas en el debate por ambos candidatos presidenciales. Antes de empezar, queremos agradecer a los grupos que nos comparten, a las familias que se conectan, que más o menos estamos hablando de 40.000 personas, 92 grupos con un alcance, 93 grupos con un alcance más o menos de 2.100.000 personas en 3 continentes. Como de costumbre, tenemos en el panel a el doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre. Él es profesor universitario, constitucionalista, con quien venimos analizando la viabilidad en lo legal y constitucional de las propuestas, y también con el economista Jorge Morales, experto en auditoría tanto en el sector privado como en el sector público. Le damos la bienvenida a ambos. Ecuador, Jorge. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para empezar, Luisa González, con su binomio Diego Borja, quieren implementar las siguientes acciones: estabilizar el crecimiento y los niveles de producción agregada, no sé realmente a qué se refiere, recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que proteja la dolarización, impulsar la transacción hacia economías post-petroleras, orientar la política económica para incentivar la formalización de las micro y pequeñas empresas, impulsar la soberanía alimentaria, orientar la política laboral hacia la recuperación y mejoramiento de los niveles y la calidad de empleo, controlar las empresas que utilizan plataformas digitales, una especie de ley mordaza, me presumo, crear mecanismos y políticas para integrar a los y las jóvenes expulsados del mundo educativo y laboral, promover la economía social garantizando créditos para maquinarias y herramientas, generar obras públicas comunitarias emergentes que prioricen la vinculación de trabajadores y trabajadoras desempleados, reformar a profundidad el IES en favor de las personas afiliadas, cumplir con el aporte patronal, democratizar la economía, desconcentrar los mercados, fortalecer la dinámica industrial, impulsar la agroindustria para fomentar el sector agrícola. Ecuador. Reforma constitucional aparentemente no hay, tú lo dirás mejor que nadie. No sé de qué manera con una reforma laboral podrían lograr aquello de dinamizar el tema de la contratación, pero ¿qué opinión te merece esta propuesta por parte de la candidata Luisa González? A ver, podríamos decir de que este plan de trabajo es un remake de lo anterior. Incluso habla de una reconstitución sin llegar a mencionar en modo alguno reformas constitucionales. Es decir, de que de acuerdo al programa de trabajo de Luisa González, están a gusto con la constitución que nos rige en el 2008, porque por supuesto, Revolución Ciudadana, que ha venido cambiando de nombres, etcétera, fue la promotora
de todo los 444 artículos de la Constitución, que realmente contienen, sí, cosas muy interesantes y también muy líricas. En todo caso, el plan de Luisa González tiene algunas cositas bastante llamativas. En cuanto a la crisis energética, habla de las cocinas de inducción. Otra vez las cocinas de inducción. Que se las acaban de regalar al pueblo porque habían como no sé cuántas mil, 40.000 Embodegadas. embodegadas. Sí, sí, que incluso ya están planeando presentar denuncias penales por haber dispuesto de esos bienes públicos en la forma que lo hicieron. Y más que nada, porque lo hicieron en una suerte de campaña política. Es que se vuelve muy difícil, yo diría casi imposible, el divorciar al funcionario en el ejercicio de su cargo del candidato. ¿Qué es lo que está sucediendo con el presidente Noboa? Que a donde va, por supuesto, va a inaugurar obras, lo que sea que vaya a hacer, a hablar, lo que fuere. Es campaña, así de sencillo. Pero bueno, sigamos con la crisis energética. Como hemos hablado varias veces, estos programas de trabajo responden a un diagrama, a un índice preestablecido. Y Un arrancamos libreto. con la crisis energética, en la cual menciona, ya digo, las cocinas de inducción, propiciar, fomentar, incentivar, todos esos verbos que constan en todos los planes de trabajo y que constan también en cada uno de los ítems que conforma el plan de trabajo. Pero llama la atención también de propiciar los vehículos eléctricos. Y ojo con esto, un tren eléctrico que una todas las capitales de provincia del Ecuador para fomentar la carga en trenes eléctricos y también el turismo. Sí, efectivamente llama la atención, pero regresamos a lo mismo. ¿De dónde? Bien, pero Y si están déjame, hablando, déjame hacerte una pregunta, Ecuador. Tú recordarás que con bombos y platillos, según ellos recuperaron el tren de Alfaro, hicieron una promoción tremenda con el tema de las vías férreas, el tren, inclusive un tren turístico que era una barbaridad lo que costaba. Claro, me imagino pensado en los extranjeros, pero el recorrido completo te costaba como 3.000, 4.000 dólares por persona. algo Eh, menos de eso, sí, 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 sí. y Se llamaba el entonces, tren crucero. exactamente. Pero resulta que siempre funcionó a pérdidas, siempre. eh, Porque no daba el gasto operacional, no era cubierto por la cantidad de demanda turística Claro, no había claro, de los pasajeros suficiente turista, ¿no? y el tema del transporte de carga tampoco dio, porque mucho más rápido y más ágil es el tema de la carga por vía terrestre. El tren es lento, pero y encima de eso, cargar el tema eléctrico en un país que sufre de estiajes, ¿cómo? Bueno, es que también se va a propiciar y fomentar la energía alternativa, ¿verdad? La energía autosustentable, pero no dicen exactamente a qué se están refiriendo. Siempre hablamos de propiciar, fomentar, incentivar en todos digamos, los ítems que forman estos planes de trabajo, y no solamente Luisa González, ¿sabes? De todos, de todos. Otra cosa que nos lleva al pasado es recuperar las unidades educativas del milenio. Ah, me olvidaba un punto hablando del tren. Sí, el tren digamos, conocido y que estaba más al alcance de todo el mundo era el que iba de Alaucía a Sibambe. Era un paseo muy bonito, ¿para qué? La nariz Pero del diablo. sí, recordemos que también el presidente Lenín Moreno ofreció el tren playero, Efectivamente. ¿sí? Y quedó en absolutamente nada, o sea, fue no sé, un dislate, algo que se le ocurrió sobre la marcha para contentar no sé a quiénes, para buscar espectacularidad. En todo caso,
Vamos otra vez al tema en la educación, la recuperación de las unidades educativas del milenio. Lo que están haciendo es traer a presente todo lo que generó la Revolución Ciudadana en el gobierno de Rafael Correa y que por distintas razones, sean técnicas o a veces también por odio, porque hay que decir las cosas como son, ¿no? Están trayéndolo a presente todo lo que ya se hizo en el pasado. No hablan de reformas constitucionales, no hablan de asamblea constituyente, hablan de cositas así que llamaron la atención, ¿no? Como el tren eléctrico, los carros eléctricos, las cocinas de inducción, el tema de las unidades educativas del milenio, repotenciar el sistema de salud pública, dar nuevamente con calidad y calidez. Es decir, una propuesta que nos viene del pasado, que en su Una momento... pregunta, Ecuador. Sí. Discúlpame que te interrumpa. Diego Borja es uno de los mayores causantes del desastre del seguro social y de lo que esto tiene que ver con el tema de salud, en primer lugar. Y en segundo lugar, digamos que aunque no lo digan abiertamente, pero en los hechos están ratificando aquello que en la campaña anterior decía, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Porque el planteamiento más o menos es eso. Bueno, sí ha habido un cambio del discurso, ha habido una especie de poner distancia con Rafael Correa, porque sí, efectivamente le hizo mucho daño y le estaba haciendo mucho daño la proximidad de Rafael Correa al punto de llegarse a comentar, y en una de esas con cierta razón, de que quien iba a gobernar era Rafael Correa, especialmente cuando Luisa González indicaba que su primer asesor iba a ser el expresidente Rafael Correa. Recordemos que Rafael Correa también ha estado asesorando en áreas económicas a México. Honduras, a Honduras, México también, supuestamente. sí, también a Venezuela, y vemos pues que quizás esos ¿Cuál es el consejos, resultado? claro, esos consejos no han sido de lo mejor, ¿no? También te habla respecto, Luisa González, sobre el tema de seguridad, la reinserción social, la rehabilitación, rescatar el Ministerio de Justicia, es decir, traer al presente lo que en estos años ha ido desapareciendo por razones técnicas, por razones políticas, por las razones que fueran. Es decir, hacer un remake de lo que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana en la época de Rafael Correa. No le veo a más de esto, de recordarnos lo buenísimos que fueron, ¿verdad? No le veo nada más llamativo, porque volvemos a estrellarnos con la oferta sin la contraprestación. ¿De dónde va a salir todas esas maravillas? Hablan de la corrupción y también mencionan el tema de la inteligencia artificial. Cómo piensan, y eso sí puede resultar irónico, ¿no? Cómo piensan controlar la corrupción en un gobierno de Luisa González, porque si lo traemos del pasado para acá, tenemos que recordar también que gran parte de las figuras estelares del gobierno de la Revolución Ciudadana están huidos, están presos, están enjuiciados, y no hablamos de 4 reales, que es una expresión que no deberíamos utilizar porque estamos dolarizados hace 25 años, pero somos de la vieja escuela. No son 4 reales. Hablamos de millones, y que en el colmo de los absurdos se llegó a justificar que un ministro de electricidad, lo que había hecho era un acuerdo entre privados. Es decir, haber utilizado su cargo para cobrar no sé qué, a cuenta de qué. Pero $1.000.000 le encontraron en Andorra, en Albania, no sé dónde. Es decir, Era un comisionista. un comisionista, un lobista, yo no sé. Ah, también habla del lobista. En los Estados Unidos, como conocemos, es una especie de profesión ser lobista y está encuadrado muy claramente en las normas legales de los Estados Unidos. Y De tal regulado, manera, por sobre todas las claro, cosas. reconocido, y es su trabajo el gestionar
entre comillas, convencer a los diputados, a los congresistas, por qué esta ley debe salir así o no debe salir así, etcétera. Ese es el trabajo economista. Aquí en el Ecuador conocemos que existe ese mismo oficio y hay mucha gente que, bueno, ha hecho, supongo yo, fortunas inclinando el destino de una ley de un lado a otro. Pero en lo Tráfico de principal, influencias que aquí es penado. claro, bueno, en los Estados Unidos no es un tráfico de influencias. Acá sí es un tráfico de influencias. Así Así es. es sencillo, ¿no? ¿Ya? En todo caso, como indicaba, no veo nada más que traernos otra vez las ofertas y algunas cosas que sí cumplieron. Recordemos de que hubo cosas que sí se hicieron, porque también era otro momento económico del Ecuador. Y Claro. también se endeudaron a morir y todavía se está, bueno, más o menos como la deuda inglesa, un asunto Así que no es. va a terminar sino quién sabe cuándo. Hasta ahí, Jorge, Modesto Gerardo. Jorge, con lo que ha manifestado Ecuador, debemos de tener en claro que la Revolución Ciudadana, el gobierno de Correa, no solo que tuvo plata de una manera, como nunca la tuvo el Ecuador en su historia, porque no solamente hay que considerar el diferencial en el precio del petróleo, que se disparó abismalmente cuando el promedio era $40, llegó a rebasar los $100, 120, $140. Y encima de eso tuvieron también el dinero del Fondo de Estabilización Petrolera para el pago de la deuda externa que habían hecho tanto Sixto Durán Ballén y los demás presidentes. Y encima de eso también obtuvieron réditos, jugada denominada de los pativideos, donde dijeron que no iban a pagar la deuda, pero recompraron la deuda por otro lado y tal. Eh, y endeudaron las joyas de la corona con empréstitos a China. Eh, como dice Ecuador, están tratando de traer a presente lo que hicieron en el pasado, pero las condiciones económicas son totalmente distintas. Es la otra cara de la moneda a lo que fue en aquella época. ¿Económicamente es viable o no, Jorge? Bien, claro, el pasado tuvo dos tramos, ¿no? La época de bonanza y después la época en que los precios del petróleo también se fueron a la baja, considerando que dentro de los ingresos permanentes, el petróleo hasta la fecha sigue siendo el producto exportable que permite mantener la estabilidad del circulante y de la caja chica, se puede decir, del gobierno. Es lamentable de que desde la época en que hubo bonanza por precio solamente, nunca se dieron la oportunidad de hacer una gestión para mantener la producción independientemente del precio al que llegó a nivel internacional, que esa fue la gran falla y el gran error, porque una cosa es que crezca la economía con un PIB por un petróleo a un precio de más de $100. Y otra cosa es que cuando baja la cantidad del precio, la producción sigue siendo la misma, inclusive se reduce. Entonces, se despreocuparon de mantener una liquidez en ese nivel y pensando que el precio del petróleo fue a la baja, entonces pienso yo que ellos llegaron a crear una idea de que al precio bajo yo me protejo y me endeudo con la República China en esos miles de millones de dólares con cientos de miles de millones de barriles de petróleo, pensando justamente que como medida de protección, como una operación spot, ahora lo vendo a futuro, pero hoy recibo ese dinero para hacer inversiones en infraestructura. Entonces las cosas no salieron bien sencillamente porque no supieron manejar la bonanza. Y peor, cuando llega la crisis, tampoco la supieron hacer, sino que buscaron el camino que fue el endeudamiento.
Y a la pareja del endeudamiento vino una política tributaria, es decir, política fiscal. Entonces, el problema de la economía ecuatoriana de esa época, de esos 10 años, es que no se dieron cuenta que una economía dolarizada te obliga a mantener un orden, pero ese orden prácticamente fue cubierto con política fiscal. Y ese es el gran error, porque la herramienta de política fiscal es la última etapa, es el último tramo que se debería usar, recurrir a ese tipo de política, porque lo primero hay que hacer es generar producción y generar divisas, que eso es lo que realmente obligaba como disciplina la dolarización. Entonces, recordando ese pasado, que se quedaron prácticamente truncos porque en 10 años no les alcanzó el tiempo, y ahí es donde yo voy con el resto de candidatos que hemos analizado, en 4 años quieren hacer mucho más que otros, en 10 no alcanzaron a hacer. Entonces, hoy, ¿qué es lo que están proponiendo? Dice estabilizar el crecimiento. Claro, hoy sí quieren hacer una política capaz de detener la caída de la producción y recuperar los niveles de producción real. Pero cuando ya está, pues la economía bastante afectada. Entonces, hacer una estabilización, estabilizar el crecimiento en momentos donde el sector real está sumamente deprimido, va a tomar mucho más tiempo. No crean que en 4 años lo van a poder hacer. Segundo, piensan recuperar y profundizar la liquidez de la economía, protegiendo de la dolarización. Pero sí está afectada la dolarización, porque en este momento tenemos 80.000 millones de dólares en deuda, que solamente con política fiscal, si es que no hay otro resultado con un mejor precio de petróleo o con una mejor producción de petróleo, no vamos a poder pagar. Y sencillamente la liquidez siempre va a ser el gran problema de este gobierno y de Jorge, todos los gobiernos que vengan, porque con un presupuesto de 35.000 millones y con políticas de subsidios y salarios de 17.000 millones, siendo un año muy bueno el 2024, que recuperaron y recaudaron 20.000 millones, pero si le reduce los 3.000 millones de devolución de IVA, llegas a 17, exactamente los 17.000 millones netos de recaudación son exactos a salarios y subsidios. ¿Qué queda para hacer inversiones? No queda nada. Entonces, ¿de dónde va a salir esa recuperación de la liquidez? Entonces, pensar que son los sectores económicos como la microempresa y las pequeñas empresas, e impulsar la soberanía alimentaria, generando producción agrícola, no es suficiente, a no ser que tengamos unos buenos precios para que sea tan rentable la producción agrícola que nos pueda sacar del bache. BASC, confianza y seguridad certificadas. No, Jorge, ¿qué perdón, es lo ahí que hay vas a más, ahí hay considerar? más. Es noticia de hoy. El tema de la deportación de todos los ilegales. Originalmente, o sea, al inicio se dijo de que el Ecuador no sería afectado. ¿A cuenta de qué? Ya se corrigió aquello. Todo extranjero que está ilegalmente en los Estados Unidos se regresa. Y eso va a afectar en el evento de que sea efectivamente una deportación masiva. Va a afectar también al dinero fresco que llega vía remesas. De acuerdo a la nota periodística, el Ecuador recibe más o menos 7.000 millones de dólares anuales en remesas. El 70% de estas remesas provienen de los Estados Unidos. Imaginemos que en un primer tramo solamente se vean afectados el 10% de los inmigrantes ilegales ecuatorianos que envían dinero a su familia. Esto significa que si es el 70% de 7.000, estamos hablando de que habría un ingreso menos de 640 millones de dólares al año. Que eso va directamente al flujo del día a día. Porque te llega el dinero y salen corriendo a comprar la comida, no sé, pagar las luces, ese tipo de cosas que todos tenemos que hacer. Entonces, eso lo que Inclusive el indica tema, Jorge si me es permite, peor. sí, inclusive el tema de la construcción, muchos de los migrantes mandan
a sus familias para ayudarlos en el tema alimentario y tal, pero también para cumplir el sueño de su vida, que es tener su casita decente, etcétera, sobre todo en la región interandina, en que tú ves unas casas muy bonitas que son justamente de los migrantes. Independientemente de aquello, Jorge, hace unos 4 días escuchaba yo al ex vicepresidente de AJIC, Alberto Ajic, que le preguntaban sobre el tema de la dolarización, justamente porque se celebraban los 25 años de la dolarización. Y decía, la dolarización está en peligro. Y si no se toman las medidas correctivas necesarias al 2026 o al 2027, bye, bye, dolarización. Y con toda esta propuesta que hace RC5, y como bien dice Ecuador, traer del pasado al presente, con condiciones económicas totalmente diversas y adversas. ¿Cuál sería el futuro de la organización, Jorge, más allá del hecho de que característica del gobierno de Correa fue que cada 6 meses hace una reforma tributaria? ¿Qué estabilidad económica y qué incentivo le puedes dar al inversionista nacional y extranjero en esas condiciones? Bueno, garantías de seguridad en este momento ningún inversionista la tiene. Tal es así que circulamos por todos los centros de norte y sur de la ciudad y de otras ciudades de otras provincias. Muchas viviendas y muchos inmuebles están en arriendo o están en venta. Eso es un termómetro de que no todas las empresas están funcionando de una manera estable. Ahora, el asunto es el siguiente: el riesgo de la dolarización siempre va a ser como una especie de espada de Damocles, en el sentido de que si no existe un orden, difícilmente vamos a poderla solventar. ¿Y qué digo orden? Porque la única herramienta que tiene una economía en dolarización es orden en las finanzas públicas. Es decir, las inversiones en infraestructura tienen que ser tan rentables que generen producción al sector real. Pero si vemos que una obra de infraestructura que ha costado 1.000 millones, terminan pagándole 3.000, entonces el costo para poder ser el camino hacia la vía de la producción del sector real de la economía ya está con un alto costo para, para generar la producción. Entonces, si podemos manejarnos como un buen gerente financiero en una empresa privada, que los préstamos y las deudas que tenemos con los bancos y con los proveedores las podemos bicicletear por los años que fueran necesarios, y en ese tiempo que no sea obligatorio tener que pagar esos 86.000 millones de dólares, que hoy por hoy la deuda externa se ha reducido el nivel de crecimiento, más vale está creciendo la deuda interna, porque es más fácil. Inclusive hay la candidata a la que estamos analizando estaba promoviendo una tarjetita, ya que con esa tarjeta que le van a dar a todos los ciudadanos, ya puedes acercarte a retirar tu canasta de víveres, puedes con eso retirar el arroz, el aceite, el azúcar. Es decir, no sé si eso es una forma de un bono de alimentos que existe en Cuba. Entonces, ese es ya el camino que están prácticamente... Que a la larga se convierte en dinero inorgánico, como se quiso hacer con la billetera electrónica, ya que no pueden imprimir papel moneda, recurren a estas cosas que nos llevan a la cultura del trueque, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? El sector de la producción produce, que es el sector privado, le dan una tarjeta a un ciudadano desempleado o a quien quieren promover para impulsar la soberanía alimentaria que la están queriendo promover, pero esa persona va con la tarjeta y retira el arroz, el aceite y el azúcar. Pero después el proveedor que le entregó eso, el tiendero, tiene que ir al gobierno a decirle: oiga, págueme la factura, pues, de ese alimento que yo acabo de entregarle al ciudadano. Y le Entonces, pagan con ahí bono. también, claro, ahí va a haber un atraso en el pago del proveedor. Sucede que esa tarjetita, después de un mes, después de 6 meses, ya no te van a querer entregar la funda de arroz porque el gobierno no les pagó. Entonces, eso es una forma evidente en esta publicidad
de campaña que se vio, de que esa es la falta de generar y recuperar la producción real tan rápido en el corto plazo. La idea de la tarjeta es, con esto anda y compra, pero el productor, si no le paga, deja de producir y se genera el caos nuevamente. Entonces, los caminos siempre van a ser un peligro para mantener la dolarización. Si no existe producción exportable, vamos a llegar a esa crisis. Y lamentablemente en eso la mayoría de los candidatos, casi nadie, a no ser de la noticia de hoy o de ayer que salió que el gobierno actual dice que va en este año 2025 a generar 100,000 barriles adicionales de petróleo, que eso es una buena fuente de recursos para financiar el presupuesto de este año, que nadie más lo ha dicho. Y ese es un problema. Todos prometen beneficios, subsidios, ventajas, masivos créditos a bajas tasas. Inclusive la candidata González ofrece, para impulsar la soberanía alimentaria, le llaman desendeudar a las familias. Es decir, sistema de crédito masivo a bajas tasas para desendeudar a las familias. No sé si es que te doy el crédito a bajas tasas y después te la perdono con las famosas condonaciones que hemos visto en los últimos 2 gobiernos anteriores. Entonces no sé si ese es el camino. Te doy el préstamo y no importa. Después yo te perdono y no me la pagas. Porque esa Claro, es la forma de poderlo desgraciadamente decir. la cultura del ecuatoriano mayoritariamente ha sido el llegar a endeudarse masivamente y no cumplir con sus obligaciones. Pasemos a analizar la propuesta de Daniel Noboa en binomio con María José Pinto. Dice, transformación productiva, innovación tecnológica e inversión, fomento a la economía circular, inserción estratégica en el mercado internacional, fortalecimiento de la acuacultura y pesca, fomento al turismo, entorno seguro para asociaciones público-privadas y zonas francas, fortalecimiento de la economía popular solidaria, finanzas públicas, inversión, deuda pública, fortalecer la planificación nacional de inversión pública, mejorar los sistemas de protección social y reducir la pobreza en todas sus formas. ¿Qué opinión te merece esto, Ecuador? Acá tampoco veo el hecho de que pueda haber la necesidad de una reforma constitucional. Sí, seguramente habrán reformas legales o la generación de nuevas leyes. ¿Tú qué opinas, Ecuador, al respecto? Bien, sí, efectivamente, no, de la lectura y análisis del plan de trabajo de Noboa, que es, por supuesto, la continuación de lo que en su momento presentó y se encontró con la presidencia de la República, ¿verdad? Todo esto, eh, insisto, tú lo has dicho y lo has leído, incentivar, mejorar, fortalecer, propiciar, es lo mismo, porque efectivamente es lo que se puede ofrecer. Hemos visto de que en algunos planes de trabajo se han cuidado muchísimo con las palabras, con los verbos, con los adjetivos, se han cuidado muchísimo. Porque tal como comentamos en su momento, el incumplimiento del plan de trabajo es una causal, claro, previa a la recolección de firmas y todo aquello, de revocatoria del mandato del presidente de la República. En el plan de trabajo de Noboa no hay tampoco ninguna cosa así escandalosa, una novelería. No hay, por ejemplo, un tren bala o un tren eléctrico. No hay. En cuanto a los temas de seguridad, que ha sido uno de los caballitos de batalla de Daniel Noboa, de acabar con la delincuencia organizada, el plan Fénix y todas estas cosas, más bien se ha cuidado bastante en el cómo tratar, porque dice respetando los derechos humanos de los PPE, de las personas privadas de libertad.
cuando hablemos sobre el debate hay unas perlas fantásticas de otros candidatos. En todo caso, es fomentar la educación, el trabajo joven, el fortalecer la economía, las exportaciones de productos terminados, el mejorar la explotación petrolífera, el proveer de una energía renovable. Y ¿Tú no yo, crees, Ecuador, que presentado así el plan de trabajo de Noboa, y ya más o menos después de un año de gobierno, algo más de un año, 2 meses de gobierno, conociendo lo que es un hombre de pocas palabras y de hechos consumados, además de ser un mal enemigo, eh, se ha cuidado mucho en no decir nada que lo comprometa y que haga clic con lo que de una manera u otra ha hecho durante este ejercicio? Ejemplo, en el tema de la educación, oye, puso al día a los profesores, inclusive por ahí se vio que fue tremendamente conmovido cuando le agradecían, secaba las lágrimas, etcétera. Que yo no dejo de pensar de que efectivamente fueron reales, no las lágrimas de cocodrilo, sino lágrimas reales, conmovido. No obstante que es un hombre muy parco que casi no deja revelar en su lenguaje físico lo que está pensando. Pero ¿tú no crees que va un poco ahí de la mano? ¿Sabes qué? Yo prefiero hablar con hechos y no con la verborrea de todos los demás, que de una manera u otra también le ha hecho la diferencia, ¿no? bueno, ¿Tú sí, no crees? mira que el plan de trabajo actual es 7 u 8 páginas menos que el plan de trabajo que presentó cuando se encontró con la presidencia, ¿verdad? Sí, por supuesto que en este año ha tomado mayor experiencia eh, y como tú bien anotaste, es un personaje de hechos consumados. Yo hago porque hago, así me reclamen después. Y cosa que está sucediendo, pero también todo ese tipo de actitudes, ¿verdad? Ha contribuido al caos jurídico que actualmente estamos viviendo, porque es Pero eso un hace caos, clic, pero eso hace clic con el pueblo, Ecuador, porque sí, dice, es sí, un sí, berraco, por no decir otra palabra. sí, sí, pero no hace clic con la inversión extranjera, pues, lamentablemente, porque volvemos a ser un banana republic o alguna vez, aunque suene peyorativo y hasta políticamente incorrecto, una república africana. Ahora, sácame una curiosidad, Ecuador. La cercanía, porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que dice la oposición y otra cosa es lo que se da al público, la venta al público. Recientemente, en la posesión del presidente Trump, en primera fila, Daniel Noboa y su esposa, Lavinia. Por ahí se dice que la invitación no fue propiamente del presidente Trump, sino que de Robert Kennedy Jr., porque son muy amigos, casi vivió en la casa de Robert Kennedy, el presidente Noboa. Pero independientemente de aquello, él estaba en primera fila. La relación entre el gobierno de Daniel Noboa con el de los empresarios, y entiéndase por esto el de Trump, digamos que es más cercano que lo que pudo haber sido otros gobiernos, inclusive que el del mismo presidente Lazo, expresidente Lazo. ¿Tú no crees que esto, de una manera u otra, le da cierta paz, cierta tranquilidad al inversionista extranjero? Claro, el que está alineado con la línea de Trump, para poder invertir en el país. A ver, en asuntos de negocios no hay amistades. Lo que yo pongo mi dinero, donde mi dinero va a estar seguro y me va a dar la mayor rentabilidad. En las actuales circunstancias, el Ecuador no da esa seguridad, no da esa tranquilidad, por muy amigos que sean. Y en el evento de que por honrar una amistad y por hacer quedar bien al amigo, ¿verdad? Hagan una inversión, esta será absolutamente marginal. Entonces, no es tan así, no es tan así.
no lo veo de esa forma. Lamentablemente, lamentablemente el Ecuador ahora es más banana republic que antes, porque hay un bananero, una fortuna bananera en el gobierno. Sí me Claro, explico, sí me sí, explico. por Entonces, supuesto. que quiero hacer esa símil. Y por favor, aquí no se trata ni de ofender, no, por el contrario, dentro de nuestra buena fe para opinar sobre un tema, lo hacemos sin ningún tipo de sesgo o compromiso o algo parecido. Entonces, mira, la propuesta de Daniel Noboa es como cualquier otra. Insisto, hasta el cansancio. El, Propiciar, mejorar, fomentar, incentivar, pero este sí habla puntualmente de las alianzas público-privadas. Este programa sí lo dice. Y otro por ahí también, creo que el de Henry Cucalón, hablaba sobre las alianzas público-privadas, cosa que no dice los planes de trabajo de Pachacutic, del socialismo o de la Tabaqui Unión también habla Obrera. de las alianzas Sí, público-privadas. es que, Ahora, perdóname, está de moda, pues. claro, por supuesto. Ahora, independientemente de eso, insisto, es un programa que yo creo que el presidente Noboa está apuntando a los hechos consumados. No, Mejor aparte, dicho, Modesto Gerardo, que tuvo un año recién, y este ya sería un plan para 4 años. Es decir, que lo que no pudo conseguir lograr en este año, quizás sentó las bases, pensando en la reelección, para en los siguientes 4 años consumarlo. Ahí vamos también a hechos consumados, pero de otro tipo, ¿no? claro. Entonces, hablaríamos ya de un gobierno de 5 años, que eso, por supuesto, al tener esa continuidad, permitiría que lo que se planeó o se programó en el primer año de gobierno tenga 4 años para ejecutarlo debidamente, hasta que venga otro gobierno por la ley del péndulo y desbarate todo lo que hicieron. BASC, confianza y seguridad certificadas. Jorge, con lo manifestado por Ecuador, esto es el tema de que está de moda el asunto de las políticas o de las alianzas público-privadas, con lo que yo manifestaba de que aparentemente esta buena relación entre el presidente Noboa con el nuevo gobierno de los Estados Unidos podría de alguna manera generar un poco más de confianza entre los inversionistas extranjeros, no obstante que Ecuador dejó claro que en los negocios las amistades no cuentan, pero independientemente de eso, Jorge, ¿tú crees que la situación económica del país, dado los resultados de este primer año, sí me gustaría que me digas si han sido positivos o no los resultados de este primer año de gestión, cómo los verían a ojos de los inversionistas los siguientes 4 años? Bien, el plan propuesto por el candidato Noboa tiene dos aristas. Claro, Ecuador con mucho acierto dice, bueno, ya tuvo la experiencia de un año, comenzó a trabajar en algunas cosas, inclusive poner en orden las finanzas, pero este plan, si bien es cierto, está elaborado como para continuar con lo ya programado en el primer año. Sin embargo, tiene dos posiciones que yo las veo medio contradictorias. La primera, positiva, es que la inserción estratégica en el mercado internacional es ampliando los destinos de exportaciones a través de negociaciones con acuerdos comerciales, bilaterales y multilaterales. Eso es muy bueno. Es decir, que tiene en la agenda esa ampliación de destinos de exportación. Destinos, es decir, a más países en el mundo. Y con eso se va a aprobar políticas nacionales, implementar estrategias, construir políticas nacionales de innovación y por último también mejorar y expandir, claro, a través de la inversión pública y privada. Es que no puede dejar de hacer que participe la empresa privada porque el Estado por sí solo no genera empleo.
El Estado le da la facilidad a la empresa privada para que produzca, crezca, genere recursos, genere divisas, porque ese es el que va a contratar a los empleados, ese es el que va a generar empleo. Y el segundo, que con las finanzas públicas, las inversiones y la deuda pública, sí da una voz de aliento al decir que es para fomentar un gasto público eficiente que permita responder a las necesidades de largo plazo y comprometer la estabilidad de las finanzas públicas y manejar un déficit fiscal manejable, que lo que yo decía hace un momento cuando hablábamos de la otra candidata, que la única forma de salir y seguir en el problema de la deuda, seguir en el problema de la crisis fiscal, seguir en el problema de la falta de recursos, es tener políticas de largo plazo con una política de gasto eficiente, gasto público eficiente y manejar un déficit fiscal estable, es decir, nos manejamos con la crisis. Ya, y tercero, generar un entorno macroeconómico y regulatorio estable que permitan participar sectores estratégicos y ahí viene la empresa privada. Entonces, eso yo lo veo como positivo, como algo que hay cosas que se pueden hacer en 4 años, hay otras que van a ser de más de 4 años realizarlas. En todo caso, eso para mí viene a ser lo positivo. Pero ahí viene la parte, la otra cara de la moneda. Independientemente de la parte económica, manejan también una estrategia de un sistema de protección social y de reducir la pobreza en todas sus formas. Y ahí sí no sé cómo la van a financiar, porque piensan reducir la pobreza extrema a través de programas de inclusiones sociales, disminuir los niveles de pobreza en todas sus formas a través de programas que garanticen un piso mínimo de protección social. Tercero, reducir los niveles de pobreza multidimensional con programas integrales de inclusión y de educación. Reducir la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, reducir los gastos de pobreza mediante la ampliación de la cobertura de los programas de asistencia social. Entonces, eso es gasto, pues. Si hoy por hoy ya tenemos incluidos a 504,000 personas beneficiarias de estos bonos que nos generan cerca de 4,000 millones de dólares en bonos, con toda esta reducción de la pobreza, pero dando satisfacciones con programas de acceso a viviendas, servicios de agua potable, saneamiento, bonos sociales, transferencias monetarias no contributivas, bonos de desarrollo humano. Entonces, seguimos en lo mismo, es decir, está manejando un camino para, como estrategia, avanzar y conseguir una ampliación y crecimiento, integrando a inversiones, integrando a sectores estratégicos a través de un control de gasto eficiente. Pero ¿cuál va a ser el gasto eficiente si me está diciendo que también va a reducir la pobreza, generando no trabajo, generando programas integrales que incluyan este gasto? Entonces, si a mí me dicen, voy a aumentar el nivel de personas, en vez de 500,000 van a pasar a 600,000, pero esas 600,000 me van a hacer labores de educación, labores de manufactura, labores no sé, de alguna actividad que sean para programas de sociales, programas artísticos, programas deportivos, algo que haga que produzca a esa gente que recibe el bono. Ahí sí podemos decir, estamos generando una protección social y estamos reduciendo la pobreza. Pero si eso no lo dicen, simplemente lo debo entender como que es un gasto y por el otro lado estoy haciendo todo mi esfuerzo para hacer mejor la economía, integrarla y poner en orden las finanzas. Entonces, esa es la parte dicotómica que yo veo en este candidato, que bien es cierto, hace bien la tarea, pero al mismo tiempo no sale de las promesas que no son realmente no solucionan el problema que estamos viviendo.
Es Jorge, decir, lo va a mantener por el tiempo. ¿cómo catalogarías este año de gobierno del presidente Noboa en lo económico? ¿Positivo, negativo, ni poco ni mucho, qué sé yo? Bien, los resultados sobre los cuales se terminó el año fiscal con un Producto Interno Bruto sobre negativo del menos del 2%, da mucho, da mucho que decir en el sentido de que no le alcanzó el tiempo para corregir, para poder estabilizar la economía, a pesar que no ha tenido mayores contratiempos porque la asamblea que ha tenido le ha aprobado un montón de leyes enviadas, pero yo no sé si el tiempo fue demasiado rápido y no alcanzó a cubrir esas deficiencias y por lo tanto terminamos con un Producto Interno Bruto de menos 2%. Tenemos un nivel de gasto de equivalente al 37% del PIB y un incremento de exportaciones del 39%, pero solamente en productos que no son petroleros, sector no petrolero, es decir, el sector privado ha aportado. Y si a eso le sumamos los casi 6.000 millones de dólares que se han recibido con las remesas, que de alguna manera no ha ido a inversión, pero se ha ido al gasto para el consumo, los productores han seguido vendiendo porque ha habido nivel de consumo para al menos alimentar a la población. Pero Para tu, no ha habido para construir nada, simplemente Jorge, para sostenerse. para Sí. tu criterio en lo económico, ¿ha hecho bien la tarea o no ha hecho bien la tarea en este corto espacio de tiempo de un año? Yo le pondría, si es sobre 10, un 6. Muy bien. Pasemos ahora a analizar el debate. Tuvo sus perlas, tuvo sus momentos álgidos, como era predecible, todo el mundo le tiró piedras al presidente Noboa. Hubo también, como era previsible en el tema de la corrupción, la candidata de RC5, Luisa González, fue tremendamente evasiva y optó por aquello de que la mejor defensa es el ataque, sobre todo con el tema de Saquicela. ¿Cuál es tu visión, tu percepción, Ecuador, sobre el debate? Cosas que llamaron la atención, ¿no? Yo sí estuve pendiente las casi 4 horas que duró el debate para formar un criterio, pero no hubo ninguna sorpresa mayor en el sentido, insisto, de algo que haya conmocionado al televidente, a los que siguieron, porque hay que recordar, hablaban de que hubo un rating como de 2 millones de personas viendo el debate. Bueno, es un muy buen rating, porque creo que muchos de los que vieron el debate esperaban lo que nuestro folclore político siempre ofrece. Show. En términos generales, fueron respetuosos. Henry Bucalón, yo creo que se le fueron los libretos al decir eres o te haces. Me pareció impropio, pero bueno, hecho ¿Tú crees está. que fue una frase preparada o fue simplemente un tema espontáneo? A ver, si fue una frase preparada, deben haber hecho la proyección de qué iban a lograr con una frase de esas. Jorge Escala quiso muchachearlo al presidente de la República. Oye, Daniel, eh, esta, el primer grupo fue más bien medio soso, medio soso. Noboa no contestó, por supuesto, los nombres de los 4 chicos de las Malvinas, que fue sí, un golpe artero de parte de Tabaqui, porque también lo combinaba a que se iba a pedir disculpas al pueblo ecuatoriano por la ¿Pero muerte tú de no sus crees que chicos. fue cauto en ese sentido Ecuador porque el pedir disculpas era reconocer que el crimen era un crimen de Estado y no lo es? Ya sabemos. No eh, es un crimen de Estado, es que ese es el mal concepto que utilizan las personas que buscan un protagonismo o que son unos defensores de los derechos humanos, pero así con
con distancias siderales, ¿no? Mira tú, el Por crimen de lo mismo digo Estado. yo, ¿no crees que fue un acierto no decirlo para no caer en ese juego? Sí, 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 o sea, a ver, yo no he matado a nadie. Y lo que Ujú. contestó es lo que debía contestarse, Así es. ¿no? Las personas que resulten responsables de estos actos serán juzgados como indica la ley. Ahí demostró también, a ver, por momentos se le da al presidente de la República una capacidad omnímoda para escoger, llamar al juez y ordenarle cómo va a sentenciar, cosa que no es tal siempre, no es tal siempre. Porque por supuesto que se mueven influencias, sugerencias, consejos, presiones, ese tipo de cosas que son parte también de la cultura política ecuatoriana. Pero en términos generales, a más de esa escandalosa participación de Arauz, que fue de lo más escandaloso, y no hablo por su traje de prócer, no, 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 no. De Bukele, Ah, la mala imitación de sí, Bukele. sí, hablar de cárceles y cementerios, Y no hablar de solo que eso, los... sino que parafrasear mal, inclusive, ante el hecho propiamente dicho, de perdonarlos a Dios, perdonarlos le corresponde a Dios y a mí me corresponde enviárselos a él. Fue una frase de Putin, que tenía Pero otra sí, connotación sí, pero totalmente distinta. es terrible lo que Víctor Arauz dijo. No, 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 yo no sé a qué segmento quería llegar. Lo que está muy claro para todos es que hay dos candidatos que gozan de la preferencia mayoritaria. Noboa, sobrio, incluso le sobró tiempo, como indicabas, pero ha mejorado del debate anterior a este, habla más fluidamente, maneja, por supuesto, aunque tuvo errores, no sé si a propósito o porque simplemente se equivocó en cuanto a mencionar tal o cual número de decreto, ¿verdad? Pero en todo caso hizo lo que se esperaba que él haga. No hubo ninguna sorpresa por ahí. Fue emblemático. Sorprendió el caso de Pedro Granja, que de ser un fogoso animador de cualquier tipo de evento político, más bien estuvo austero, incluso se lo sentía como a disgusto que no estaba como pez en el agua. Hablamos del primer grupo. Henry Kronfle, bueno, eh, habla, conoce sobre el tema, pero no sé yo, la verdad, qué le falta para proyectar contundencia. No lo sé. O confianza. Sí, O yo no confianza, sé. porque recordemos que cuando él arranca con la presidencia de la Asamblea, en las decisiones fundamentales para el país, estuvo ausente. Casi, pues, pasaba viajando. Tillería, que habló pues del tren bala y mencionó eso tan inoportuno, trabajar como chino. Lo que pasa es de que para nuestro medio, el trabajar como chino proviene de otros lares, proviene de los Estados Unidos y de Panamá, porque sí se importó a Estados Unidos para el ferrocarril y a Panamá para el canal de Panamá una ingente cantidad de asiáticos que trabajaban de sola sombra. Eso era trabajar como chino. Y que Felizmente no dijo. además, perdóname que te interrumpa, y que además es lo que Xi Jinping dice estar dentro de el periodo de tiempo de la ignominia, en la cual a la población china se la trató Se le casi con la explotó punta del pie. terriblemente. Sí. Entonces, es un tema de rechazo por parte del gobierno chino justamente ese periodo y a lo que se hizo referencia en este caso. Sí, fue totalmente desacertado bautizar con el plan chino para que trabajen como chinos. En el segundo grupo, Andrea González sí destacó. Destacó por su frescura, por su agilidad mental, porque puso contra la pared a, a Luisa González, al igual que otros, ¿no? Que igual Saquicela la puso contra la Ujú. pared, etcétera, etcétera. Pero yo no creo
Yo no creo que la participación en el debate le hayan sumado muchísimos votos, porque está claro, y decíamos hace un momento, que hay dos punteros y el resto está muy lejos. Mira tú que Leonidas Issa, no obstante su fogosidad también, se modera muchísimo en las expresiones. Sí. Pero yo no creo que esa moderación le haya significado más votos. Como No, tampoco a Luisa González sacarse los lentes o ponerse los lentes o evadir evidentemente lo que es la historia, lo que es la historia reciente que está en la memoria de todos nosotros. Lo evadió tema Glass, evadió tema Correa. Correa. Entonces, si alguien no dio respuestas así de claras y contundentes, fue Luisa González. Ahora, y para concluir esto, poniendo, como hemos analizado todos los planes de trabajo, y llegamos a su participación en el debate de los 16 candidatos, poco y nada se refirieron a sus planes de trabajo, porque como la misma pregunta era para todos, y todos aprovechaban ese momentum de minuto y medio, de 90 segundos, para hablar de todo, no llegaron a aterrizar en realidad ninguno de sus planteamientos programáticos. Distinto hubiese sido de que el moderador le pregunte, a ver, candidato Tillería, usted en el eje de seguridad de su plan de gobierno dice esto, por favor explique. No, no, era la misma pregunta para todos en los distintos ejes hechos por la Comisión Nacional de Debates, ¿no? Sé qué cosa. Sí, señor. En política también va el tema, más allá del lenguaje verbal físico. A mí me dio la impresión, no sé si a ti también, el que Luisa González se le veía como hastiada, fastidiada, incómoda, ya con esta historia, porque recordemos que esta es su segunda participación en el tema electoral. Y yo no sé si esta vorágine de todos los juicios que le han dado, pero como martillo al yunque en el tema de la corrupción, a todo lo que ha tenido que ver con RC5, ya la tiene hastiada el tema de que si Correa al poder y Luis a la presidencia también la tiene hastiada. Y además que también todos saben de que en realidad, en base a la experiencia de la elección pasada, el post-debate es el que hace la diferencia. Y Claro. por eso también los troles están desesperados diciendo, Andrea González le está restando votos a Noboa. Y entonces Andrea González tiene más votos que Noboa y patatí y patán. Claro, los troles de la Revolución Ciudadana que les conviene restarle a Noboa para que no se mueva mucho la ficha de los votos de Luisa González. Pero tú no sentiste, no percibiste un poco ya de fastidio de que ya que se acabe esta payasada por parte de Luisa González. A ver, yo vi muy cómodo a Novoa. Novoa estaba muy cómodo. Efectivamente, Luisa González no estaba cómoda en sus disertaciones. No lo estaba. Ahora que puede estar hastiada, mira, una campaña, porque estas personas están en campaña, Luisa González, desde hace un año. O sea, debe llegar un momento en que naturalmente uno se agota, ya se hastía de lo mismo, de estar todo el día sonriéndole a la gente, abrazando a la gente, dándole la mano, comiendo lo que no le gusta para ser simpático. Me imagino de que también estuvo sometida a mucha presión para la preparación de su participación en el debate. Entonces, sí, es muy probable que eso haya sucedido. Mira tú, de que algunos candidatos suspendieron sus actividades proselitistas para prepararse para el debate. Claro, era la carta de presentación. Y la gran mayoría de ellos, es decir, al menos 10 de los 16, lo que han hecho, este muchacho, perdón, el candidato Cueva Ibanco, son expresiones impropias, hablando de seguros para los celulares que va a obligar a las compañías de telefonía. Por favor, Eso vámonos. era más o menos como, déjate robar el celular, si cuesta $500 o menos de $500, déjatelo robar nomás, más o menos Ese, así, ¿no? O que asuma yo, la responsabilidad del robo la la compañía empresa. telefónica. Sí, o Es una sea, locura. sí, sí. Jorge, Mira, Jorge, Jorge, por favor, sí.
Jorge, desde tu punto de vista en lo económico, ¿esclareció algo el debate? ¿Sacó estos nubarrones en lo económico del país el debate? ¿O simple y llanamente nos apagaron la luz para estar de moda? Bien, de los 16 candidatos que hubo en esas dos rondas, prácticamente yo definí tres grupos. El primer grupo es el que todavía defiende la política del mayor gasto público, la de mantener todavía como estrategia la creación o impuestos progresivos y hacer énfasis en la redistribución de los recursos de la riqueza. El segundo grupo son los que todavía están presentando como un balance entre la intervención estatal y el mercado libre, dando oportunidad a que la empresa privada invierta. Y el tercer grupo, que son los que todavía defienden a un Estado limitado, con una libertad económica y con una menor regulación. Es decir, esos serían los tres grupos, económicamente hablando, tal como están definidos. Pero haciendo un resumen de todas estas ofertas, Y para el vulgar de los mortales, el común y corriente que no tiene la agudeza de análisis económico que tú tienes, ¿tú crees que, chuta, no va a ir bien con este de aquí y tal, ¿no? ¿Tú crees que en algo aportaron para el tema de lo económico? algo, pero todos hicieron propuestas demagógicas, ofrecieron de todo, ofertas sin ofrecer mayor producción a la economía, desde aumentar salarios hasta de $600, como que si todo fuera regalado, es decir, seguir con una política de un Estado de subdesarrollo, presentar reformas tributarias rebajando el IVA, bajando tarifas de servicios públicos y ni siquiera tuvieron la oportunidad de explicar cómo reducir el gasto público, ofreciendo créditos a tasas mínimas sin mencionar el origen de financiamiento, lo que lógico me lleva a pensar que es incremento de deuda interna. No se pudo apreciar tampoco el planteamiento de alguna teoría económica, porque todo se resume a la voluntad política de los candidatos. Los planes económicos no respondieron a una reactivación económica en un modelo dolarizado. El modelo económico concentrado en el estatismo como un actor dominante con ofertas que solo expanden el gasto público, lo que me hace ver es una débil política fiscal. Sin reformas estructurales vamos a seguir en el subdesarrollo, sin un mercado de valores eficientes que no anima para nada la promoción de las inversiones. Algunos tienen todavía el interés de hacer participar al sector privado, pero en el sector petróleo, energía y minería. Y por último, solo se pudo apreciar poca intención para lograr crecimiento económico y con suerte yo creo que llegaremos a un PIB positivo de no más del 1% para los próximos 4 años. BASC, confianza y seguridad certificadas. Bien, esperamos, quienes integramos este panel de análisis, que hayamos podido disipar ciertas dudas para nuestra audiencia, que la misma cuente con mayores y mejores elementos de convicción para poder ejercer un voto razonado y por sobre todas las cosas, tener conciencia de poder discernir entre el populismo paternalista, que lo único que hace es democratizar la miseria, versus quien hace propuestas que en realidad son sustentadas, fueron sustentadas y son sustentables en el decurrir del tiempo en lo económico. Una vez más, agradecemos la atención prestada a este espacio durante todo este tiempo y nos comprometemos más adelante, luego de la primera vuelta, analizar los resultados y ver de qué manera el electorado ecuatoriano se ha madurado o no en cuanto a la política se refiere.
Muchas gracias. Buenas noches.